amor termina en tragedia. El último viaje. Castigo maya para mañosos sorprendidos en Quiché. Activistas rastrean a migrantes que buscaban el sueño americano. En el mundo, la venganza y el delincuente con un cuchillo en la cabeza. Y en los deportes, la previa de la fecha FIFA. T13 Noticias. Excelente inicio de semana y bienvenidos a T13 Noticias. Nosotros le ofrecemos 60 minutos de periodismo diferente que inician ahora. Buenas noches. Bien, vamos a iniciar la cobertura entonces en los tribunales de justicia. Esta tarde se dictó sentencia condenatoria contra los asesinos de un niño de apenas 9 años. Mucha atención al parentesco entre víctima y victimarios. Su orden de captura fue firmada en noviembre de 2011, pero su arresto fue efectivo hasta el 4 de diciembre del año pasado. Ella es Albertina Recanoj, una mujer de 47 años, madre de 2 niños. Por causas que no le interesan más que a ella, un día decidió vivir con don Marciano Rivera. Él tiene 52. Parecía una pareja feliz, pero como en muchos casos en Guatemala, don Marciano fue cambiando hasta mostrarse tal y como es, un cobarde asesino. Pero antes de emitir opinión, espere un momento, porque doña Albertina no se queda atrás. Mientras Marciano se convirtió en aquellos hombres que dicen que porque no son sus hijos biológicos, no debe quererlos y se dedica a golpearlos, Albertina jugó el papel de aquellas mujeres que dicen que como es el hombre de la casa, los niños tienen que hacer lo que él diga. El cobarde empezó a agredir a los pequeños, mientras su esposa y madre de los pequeños se quedaba de brazos cruzados. El 24 de octubre de 2011, la estupidez terminó de cegar a esta pareja. Ambos golpearon de manera salvaje a Brian José Pérez Recanoj. Tenía apenas 9 años. Y cuando digo salvaje, créanme, estas personas se portaron peor que animales. Lo mataron a golpes y para evitar la cárcel, hicieron uso de sus contactos en el RENAP, pagaron la mordida necesaria y el acta de defunción fue emitida, indicando que Brian murió por causas naturales. Afortunadamente hubo personas que no estuvieron de acuerdo y denunciaron lo sucedido ante las autoridades. Cuando se practicó la necropsia al cadáver, se confirmó que decir causas naturales era motivo de risa e irrespeto del pequeño Brian. El niño fue torturado, tenía fracturas, tenía moretones, heridas de distintos tipos e incluso piel que había sido desprendida. Sabrá Dios de qué manera. Hay que hablar las cosas como son. Albertina Recanoj y Marciano Rivera mataron a golpes a Brian. El proceso penal en su contra inició el mismo día de su captura y hoy escucharon sentencia condenatoria. Marciano Rivera debe pasar 30 años y 8 meses en prisión. Albertina Recanoj fue condenada a 40 años y 8 meses en la cárcel. Los dos fueron encontrados culpables de maltrato infantil, homicidio y parricidio. Los jueces creen que se trata de una pena justa y la dictaron apegada a derecho. Otros aseguran que no es un castigo suficiente para pagar tremenda barbarie. Y muchos más creen que solo la justicia divina será suficiente castigo para esta pareja. Cada uno sabrá qué pensar, pero hoy lo único cierto es que Brian está muerto. Su madre y su padrastro lo torturaron y lo asesinaron a golpes. Una historia que definitivamente impacta a la sociedad guatemalteca. Nada de lo que hoy se haga le va a devolver la vida a este pequeño niño, pero ya se hizo justicia. Su madre está en la cárcel, al igual que su padrastro, después de esta barbaridad. Únicamente queda rezarle a Dios por el descanso eterno del pequeño Brian Pérez.
Nosotros vamos a continuar con más información y ahora lo hacemos de carácter departamental. Escuche muy bien porque un operativo policial en jurisdicción de Quetzaltenango permitió la recaptura de Dani Adonías Yash López. Este hombre era integrante de una banda de secuestradores y logró escapar de la cárcel El Infiernito ubicada en Escuintla el 29 de mayo del año pasado. Se trata de acciones importantes ya que este sujeto es catalogado como de alta peligrosidad. Dani Adonías fue vencido en juicio ya y condenado a 60 años de prisión por el delito de secuestro. Bien, continuamos con más y ahora Alfredo Armando Pérez Ramírez perdió la vida en un accidente de tránsito en la Primera Avenida y Cuarta Calle de la zona 1 de la ciudad capital. En este hecho estuvo involucrado también un vehículo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, más conocido como SAAS. El piloto del vehículo del Estado, identificado como Roberto Carlos Quiñones, fue puesto en custodia policial. Al lugar se hicieron presentes fiscales del Ministerio Público para iniciar con las indagaciones de este caso. Por otra parte, vamos a hablar ahora de José Cristóbal Dardón Morales, quien fue ligado a proceso penal este día por el delito de falta contra las buenas costumbres, según resolvió el juzgado de turno. Supuestamente, él es el responsable de incendiar el nacimiento ubicado en la municipalidad de Guatemala durante las protestas violentas del pasado jueves. El juzgador resolvió que Dardón Morales quede sujeto a investigación, pero le otorgó una medida sustitutiva. ¿De qué se trata? Con el pago de 150 quetzales, este hombre puede... Y para ampliar esta información tenemos a nuestro compañero Samuel Orozco. Él está ubicado en un punto donde se puede observar mejor el resplandor de la luna. Sabemos que está un poco nublado, pero va a ser Samuel Orozco quien amplíe esta información. Adelante, buenas noches y bienvenido. Pablo, muy buenas noches. Estamos ubicados a un costado de la pista aérea del Aeropuerto Internacional Aurora, precisamente donde está una sede del INSIBUME también. Aquí está la Asociación de Guatemaltecos de Astronomía y es que precisamente las imágenes que nosotros vamos a ver en este momento son grabadas por nuestras cámaras y también por parte de los telescopios que ellos están utilizando en este momento. Vean ustedes qué linda la luna se está observando en este momento. Alfredo Medina, astrónomo, quien hoy nos va a hablar así en pocos segundos la explicación científica de por qué es que se da esto y cómo en Guatemala ustedes también están siendo parte de esta actividad. Bueno, este es un fenómeno que se conoce como la superluna, que se debe a que la órbita de la luna es una elipse y en este momento está más cerca de la Tierra que en mucho tiempo. En 1948 fue la otra fecha en la que estuvo bastante cerca y hasta este momento que la tenemos bastante cerca. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente? Es una diferencia como de unos 48.000 kilómetros, que está más cerca que lo que regularmente está. Hemos visto que está bastante nublado el cielo por ratos, ahorita precisamente se está dejando observar, qué belleza. Sí, es que las nubes nos han hecho mala jugada, pero con paciencia lo hemos logrado ver bastante de la luna ya. Para ir finalizando, ¿quiénes son los que están aquí y qué elementos han utilizado para observar la luna? Bueno, aquí estamos miembros de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Estamos usando telescopios refractores y reflectores y binoculares también y tenemos bastante público. Después de esto, ¿ustedes hacen su análisis? Sí, exacto. Vamos a ver qué tanto brilló y las fotos que logramos tomar y los comentarios del público. Bueno, muchísimas gracias, todos contentos, grandes, niños. Precisamente María André Princesa es una pequeña que le ha pedido a su papá, que también es fanático de la astronomía y son parte de esto. María André, ¿cómo te sentiste al ver esto en el telescopio? Bueno, se vio muy lindo, se vio brillante la luna y también pude conocer las partes que tiene la luna. Así también, ¿y qué? ¿Lograste ver bien de cerca? No tan bien de cerca, pero sí se miró muy cerca la luna. Correcto. Muchísimas gracias, María Andrea. También, pues seguramente cuando sea más grande será astrónoma, así se dice, para poder compartir con sus hermanitos y hermanitas. Este es el reporte que se está generando desde aquí. Todos están bien contentos tratando de verlo a través de los telescopios que han explicado los astrónomos. Pablo. Gracias, Samuel. Muy buenas noches. Pues bueno, afortunadamente se logra ver esta superluna. Alan, amigos de T13 Noticias, pues bueno, había estado bastante nublada la noche y ahora pues se logra ya ver el fenómeno de la superluna. Afortunadamente sí está permitiendo de alguna manera lo que está ocurriendo con esto de la superluna, un fenómeno que, como decíamos, está provocando revuelo a nivel mundial, no únicamente en Guatemala. 48.000 kilómetros más cerca a la luna de lo que estamos acostumbrados a hacerlo. Desde ayer se veía.
Sabemos, Pablo, de que debido a la nubosidad pues no es posible de apreciarla como todos esperábamos, pero sí en algunos sectores se puede hacer. Así que lo invitamos a que interactúe con nosotros a través de las redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter es @T13 Noticias. Envíenos las publicaciones, las fotografías de cómo está observando usted la superluna en este momento y más adelante vamos a publicar esas imágenes. Excelente, así es. Comparta con nosotros fotografías de la superluna y más adelante las vemos aquí en T13 Noticias. Vamos a nuestra primera pausa. Así es, no cambia, ya volvemos. Somos T13 Noticias. Seguida volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora con lo que adelantamos en nuestros titulares. Se trata de un voraz incendio que consumió parte de lo que hasta hoy era un mercado municipal, esto en El Progreso. Tenemos los detalles porque los bomberos y decenas de personas lucharon para combatir las llamas. El mercado municipal de Sanarate, El Progreso, se convirtió en un infierno. Mientras los vendedores conciliaban el sueño en sus hogares, las llamas redujeron a ceniza todos los productos que pretendían ofrecer los comerciantes en su negocio esta mañana. Bomberos voluntarios, municipales departamentales y vecinos de esta región se reunieron para lograr sofocar el incendio que amenazaba con expandirse a las viviendas aledañas y que se alimentaba de la resequedad en el suelo y las ráfagas de viento de la madrugada. Más de 35 locales se redujeron a ceniza. Los vecinos del lugar indicaron que gran parte de este mercado era utilizado como bodegas, donde almacenaban toda clase de juegos pirotécnicos, verdura y demás productos. Y por ende, los socorristas aseguran que las llamas se expandieron con mayor rapidez, pero hasta el momento, las causas que provocaron el incendio aún son inciertas. Pero si algo suena alentador, es que no se registraron víctimas ni heridos. Los comerciantes aseguran no solo haber perdido su negocio, sino la inversión de todo un año. Muchos gastaron gran parte de sus ahorros y ganancias en productos que pretendían vender durante la temporada navideña. Y es a partir de esa idea donde empieza la verdadera angustia. Perdieron su puesto de trabajo, su mercadería es ahora solo ceniza y sus bolsillos están vacíos. Impactante definitivamente, pero gracias a Dios no estamos hablando esta noche de víctimas mortales. Lo que sí está claro es que decenas de comerciantes vieron reducidos a ceniza su lugar de trabajo y la inversión que habían hecho para las fiestas de fin de año. Sí, ahí lo tenemos nosotros. Y ahí guardamos todo. Ay, Dios mío, ¿por qué estarán pasando estas cosas? Es lamentable todo lo que ha sucedido aquí en el mercado, en nuestra casa, porque es nuestra casa, donde vivimos todo el día, donde sacamos el alimento de nuestros hijos. Empezó tronando con bombas y después cuando yo me levanté empecé a ver las llamas y empecé a tirar agua y tiré más de 40 toneladas de agua. Yo lo primero que hice fue decirle a mi señora que sacara a la bebé y que se salieran del hotel. Unos que tenía hospedados ahí se fueron corriendo. Y yo lo que empecé fue empezar a tirar agua y destrabé los tambos de gas. Como estas, hay muchas historias desgarrantes y conmovedoras. Las imágenes muestran el infierno que se vivió y ahora solo queda dar gracias al cielo porque ninguna vida se perdió. Las autoridades hablan solo de pérdidas materiales. Nosotros cuantificamos 38 locales con daños. De estos, 22 tienen daños severos, destruidos prácticamente, calcinados, y 16 puestos de piso plaza también calcinados. El monto en números de los recursos que se utilizaron por más de 3 horas para lograr sofocar las llamas también es una cifra impresionante. Aunque usted no lo crea, se evalúa un gasto superior a los 50,000 quetzales.
Cuantifica que lo que se invirtió para poder sofocar el siniestro fueron aproximadamente 78,000 quetzales en lo que es recurso para poder atender esta emergencia. A los daños estructurales y a los más de 75,000 quetzales que se usaron para apagar el incendio, falta que se le sume un dato: la mercadería y el producto que se almacenaba allí dentro, la inversión de los vendedores ante la llegada de la temporada de fin de año. El valor de pérdidas supera el 1,5 millones de quetzales. Lo que se divide en 650,000 en mercaderías y 850,000 en daños estructurales dentro del mercado municipal. Ahora falta esperar la promesa de las autoridades locales, que aseguran tener preparado un lugar para poder reubicarlos. Pasamos a otro tema y un juzgado de femicidio ordenó que la Policía Nacional Civil preste seguridad a trabajadoras del Congreso de la República que denunciaron a Mario Taracena. El juzgado de turno de femicidio otorgó medidas cautelares a 62 trabajadoras del Congreso de la República, quienes ratificaron la denuncia en contra del presidente Mario Taracena, Gerson Sotomayor, Emilio Dávila Figueroa y Edgar Arturo Ramírez por los delitos de violencia contra la mujer, abuso de autoridad y violencia psicológica. El juzgado de femicidio ordenó a la jefatura de la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil prestar las medidas de seguridad durante un plazo de 2 meses. Esto para evitar que las personas antes mencionadas se acerquen o traten de agredirlas como medida de represalia por haber ratificado la denuncia. Según indicaron los trabajadores, estas medidas fueron garantizadas a raíz que el señor Gerson Sotomayor y Emilio Dávila constantemente acosan a las mujeres amenazándolas de iniciar un proceso de despido o bien de imponerles determinadas sanciones como suspenderlas por varios días sin goce de salario. La Policía Nacional Civil fue notificada para estar atenta ante cualquier llamado de las 62 trabajadoras del Legislativo para proceder en contra del presidente del Congreso y su personal de confianza, si continúan con las agresiones en contra de las trabajadoras. Y en el mismo contexto, los sindicalistas del Congreso de la República aseguran que Mario Taracena, antes de abandonar la presidencia de ese organismo de Estado, pretende dejar a su personal de confianza en puestos clave. Trabajadores del Sindicato del Congreso de la República denunciaron que el presidente del Legislativo, Mario Taracena, pretende a última hora, antes de entregar el cargo, presupuestar a alguno de los 9 directores que existen en las diferentes unidades. Debido a que el pasado viernes en el Diario Oficial se publicó la convocatoria de oposición para poder contratar a estos 9 profesionales, puestos que actualmente son ocupados por personal de confianza de Taracena. Pues esas plazas, como son de confianza, son 011, ¿verdad? Entonces no serían contratos, sino serían plazas presupuestadas que sería muy difícil que las puedan votar el próximo año en la nueva Junta Directiva. Sería la misma gente que hoy está gobernando acá dentro del Congreso, sería la que estuviera en esos puestos que son claves para la toma de decisiones en muchas cosas, como son las compras y los alquileres y todo ese tipo de eventos. El plazo ya ha vencido desde hace mucho, nosotros lo pedimos desde el mes de febrero, ellos desde que tomaron posesión, 3 meses después debieron de haber puesto esos directores, no subdirectores, y lo pedimos en muchas oportunidades y hoy pues ellos les surge eso para dejar a su gente presupuestada. Las plazas que han sido convocadas son director general, legislativo, administrativo, recursos humanos, auditoría interna, comunicación social, estudio e investigación legislativa, informática y comunicación y de asuntos jurídicos. Estas 9 plazas son bajo el reglón 011. Lo que sindicalistas esperan es que Taracena no apruebe las plazas para que queden entre su gente de confianza antes del 14 de enero, cuando entregue el cargo. Vamos a otro tema y les presentamos una historia de amor que terminó en tragedia. Una pareja de novios estuvo unida hasta que la muerte rompió los lazos que los mantenía juntos y una niña fue testigo de todo esto. Lo que comenzó como un paseo sano y de diversión terminó en tragedia en el departamento de Retauleu y hoy 2 familias están de luto. Una pareja de novios de 17 años murieron arrollados por el río Matilde en la aldea San Marcos. Según los socorristas, los jóvenes disfrutaban de un día cálido y dispusieron nadar en el río, pero de un momento a otro cambió de intensidad y la corriente los arrastró 15 kilómetros río abajo, hasta llegar al río Samalá, lugar en el que quedaron los cadáveres. Una niña los acompañaba y afortunadamente sigue con vida.
El muchacho le salvó la vida a una niña que estaba junto a ellos y atrás venía la novia, pero ya regresó a buscarla, pero ya no fue capaz de sacarla. Los dos fueron arrastrados. Los dos fueron arrastrados. A estas alturas, pues ser un poco precavidos, ¿va? Porque todavía es temporada de invierno y los ríos están crecidos. Los cuerpos de socorro hacen un llamado a la población a tener cuidado en cercanías del río, ya que la lluvia aún afecta a ciertos sectores del país y los ríos cambian su intensidad en cualquier momento. Sí, la verdad sí, hay varias instituciones ya involucradas acá. Se está trabajando coordinado, tanto revisando lo mejor que se puede, ¿verdad? Somos T13 Noticias, llegamos a los 22 departamentos vía satélite a Estados Unidos y Canadá a través del canal 429 de DirecTV+, y al resto del mundo a través de Chapin TV, así que gracias por su preferencia. Vamos a continuar con la información y ahora vamos al departamento de Quiché, donde dos jovencitos fueron sorprendidos tratando de tomar prestadas las piezas de un vehículo. El problema fue que nunca le pidieron permiso al dueño del automotor. Esta es la historia de dos individuos que fueron sorprendidos con las manos en la masa. Supuestamente, robaban piezas de vehículos en la terminal de buses de Santa Cruz del Quiché. Una turba de pobladores los observó y de inmediato accionó. Daniel Jeremías Toltol, de 28 años, y Carlos Giovanni Batz Tebalán, de 25, originarios de Chichicastenango, negaron la acusación, pero los comunitarios dijeron lo contrario. Antes de ser entregados a la policía para solventar su situación legal, recibieron el regalo que a los delincuentes se les da en esta región: el castigo maya. Los líderes indígenas defienden esta costumbre porque ven necesario darles una lección a estos muchachos para que no vuelvan a los malos caminos. Esto es para una corrección, digamos, a estos señores que la verdad, desde nuestro punto de vista, pues se está haciendo tanto daño pues a la población, ¿verdad? Lo que queremos es que ellos se corrijan, sean personas de bien, es lo que nosotros deseamos, ¿verdad? ¿Cuántos azotes recibieron? 13 cada uno. Ahora ya les dijimos, si los volvemos a ver acá y los volvemos a encontrar acá, los volvemos a capturar y la sanción va a ser más fuerte, ¿verdad? Además del dolor, definitivamente hay que pensar en la vergüenza. Vamos ahora una vez más de regreso a la ciudad capital y la Policía Nacional Civil logró la captura de un hombre con aires de justiciero, esto en la zona 11 de la ciudad capital después de un atentado armado. Él es el supuesto responsable de haber perpetrado este atentado en una zona bastante transitada y confesó por qué lo hizo. Decenas de personas que habitualmente compran, visitan y comercializan sus productos en el mercado El Guarda en la zona 11 capitalina vivieron momentos de pánico y terror a plena luz del día y sin importar si habían niños en la cercanía. Sujetos a bordo de una motocicleta empezaron a disparar en este sector. El hecho violento ocurrió en la Tercera Avenida y Cero Calle de la zona 11. En el lugar quedó un hombre fallecido y dos más heridos. La víctima mortal fue identificada como Santiago Miguel Martínez, de 25 años. Y los heridos son Giovanni Vázquez, de 40, y José Chuc, de 25. Según versión de testigos, estas personas estaban en una tienda ingiriendo alcohol, donde fueron sorprendidas por tres hombres que arremetieron contra ellos. Con lo que no contaban los atacantes es que una patrulla de la PNC se encontraba en los alrededores realizando una investigación de campo cuando escucharon las detonaciones, por lo que accionaron y lograron la captura de uno de los presuntos responsables, Luis Omar García, de 21 años, a quien se le incautó un arma de fuego e indicó que disparó contra los hombres porque supuestamente extorsionaban en los negocios de este sector, versión que será investigada por las autoridades. Bien, y vamos una vez más al interior del país. Mucha atención a esta noticia porque Mariano Pantaleón Ruiz fue asesinado a balazos, específicamente en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico, en la entrada a Sanarate El Progreso. Según testigos, la víctima abordó su vehículo cuando individuos desconocidos le dispararon y a un herido fue trasladado con vida al Hospital Nacional de Guastatoya, donde falleció minutos después de su ingreso por la gravedad de las heridas. Se investiga si este hecho está relacionado con bandas dedicadas al crimen organizado.
Continuando con noticias departamentales, Melvin Humberto Lemus se enfrentó a balazos con agentes de la Policía Nacional Civil en Jalapa. Este hecho ocurrió cuando no obedeció las órdenes que le habían dado los uniformados de detener la marcha del automóvil que conducía y derivado de esta acción inició una persecución. Al darle alcance, abrió fuego en contra de los elementos policiales quienes repelieron este ataque. Y Melvin Lemus en una de sus extremidades resultó herido, por lo que más tarde fue ingresado al Hospital Nacional de la localidad. Se le incautó un arma de fuego. Al recibir alta médica irá a la cárcel. Año con año, la actividad agrícola de nuestro país se ve amenazada por la sequía de la época de verano. Entender a fondo este tema sería determinante para poder evitar pérdidas en los cultivos. Un aliado de Guatemala muestra interés en transmitir sus conocimientos. En Guatemala, la sequía afecta a cientos de familias y con el cambio climático los riesgos aumentan. Para minimizar los efectos, el gobierno de Israel capacita extensionistas del Ministerio de Agricultura y así mejorar las prácticas de cultivos en zonas áridas. De hecho, Israel es un estado que nos ha enseñado a través de décadas cómo han utilizado cada uno de sus recursos naturales. Nosotros actualmente tenemos muchas dificultades en cuanto a la lluvia errática distribuida en todo el año y esa experiencia de Israel lo vamos a aprovechar acá en nuestro país. Para el gobierno de Israel es importante fortalecer las estrategias en los sistemas de cultivo, ya que este país tiene una amplia experiencia en el tema. El asunto es cuánto invertir en estudio, en investigación, en capacitación de agrónomos para que salgan al campo, para que ayuden al agricultor. Y creo que el año que viene a eso vamos a dedicarnos, de ver cómo podemos desarrollar en la zona de Zacapa un centro de capacitación para agrónomos para que salgan al campo. Actualmente, la agencia israelí en Guatemala ha capacitado a 12,000 guatemaltecos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Muchos guatemaltecos le perdieron la huella a sus familiares que un día decidieron emprender el sueño americano. Por fortuna existe una organización que vela por la búsqueda y el rescate de aquellos que no lograron pisar suelo estadounidense. Vivir el sueño americano no es fácil. Hay muchos obstáculos y pocos logran cumplirlo. Hambre, crimen organizado y condiciones climáticas. A esto se exponen los migrantes en el camino a Estados Unidos. Las familias lloran, se desesperan y la esperanza de que retornen a su hogar se apaga cuando no tienen información de sus seres queridos. En la actualidad, existe un grupo que apoya a estas familias y está en toda Centroamérica. Es el Comité Promigrante. Su función es montar una caravana para viajar a México, que es donde la mayoría de migrantes queda interceptada, y va en busca de su paradero en centros carcelarios y hospitales. Vengo de El Salvador, estoy buscando a mi hijo, soy la representante del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos en El Salvador. Y pues ya no solamente estoy buscando a mi hijo, estoy buscando a los hijos de todas las familias que nosotros representamos, que estamos unidos, que estamos organizados en El Salvador. Tenemos unas 400 denuncias y sí tenemos 350 casos y 290 que están ingresados en el banco de ADN. En 2015, el comité halló a 8 personas que estaban desaparecidas, en su mayoría de origen hondureño. Según la Procuraduría de Derechos Humanos, en México están privados de libertad unos 492 centroamericanos.